Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El sello francés Clarté va a sacar a principios de abril al mercado el disco La Patience, la paciencia, se podría traducir al castellano, disco monográfico dedicado a la obra vocal del compositor argentino Gabriel Sivak, en el que nos ofrece sus variadas fuentes de inspiración, desde los poetas franceses como Rimbaud al slam o el rap, pero sobre todo a sus raíces latinoamericanas. Y precisamente para hablarnos de este nuevo disco y de su brillante trayectoria como compositor, Gabriel Sivak ha sido tan amable de venir una vez más a nuestros estudios. Buenas tardes, Gabriel. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias por reincidir y de por volver favor, a estos es un estudios. placer. No puedo sacar un disco sin venir acá. Muchas gracias, Gabriel. Permíteme, Gabriel, que explique antes todo que has nacido en Montevideo, en Uruguay, en 1979 y que me contabas hace tiempo que tu primer contacto con la música lo tienes en tu propia casa con la discoteca de tu padre. Así es. Tenía discos de plástico, ¿no? De vinilo. Discos de vinilo, era la Claro. época que se escuchaba la música en discos de vinilo y en cassette. Todavía no había llegado el CD, que ahora está desapareciendo también, ¿no? ¿Qué discos ponía tu padre? Bueno, mucha música clásica, Mendelssohn, Tchaikovsky, Sivak, que es de Europa, es originario de Europa del Este, entonces supongo que había como una cierta nostalgia de los compositores de Europa del Este, también Chopin, pero también escuchaba mucha música popular, Atahualpa Yupanqui, tango y cosas bastante populares latinoamericanas. Tu padre era argentino exiliado en Montevideo a raíz de la dictadura. Sí. Esa es la razón por la que naciste en Montevideo. Exacto, ¿no? exacto. ¿Cómo viviste el exilio de tu padre? ¿Fue duro para ti? Yo era muy niño, o sea, yo volví a Buenos Aires. Mi primer recuerdo en Buenos Aires es con Alfonsín en la Plaza de Mayo, cuando él asume, y esto fue el 10 de diciembre de 1983. Es el primer recuerdo que tengo en Buenos Aires ese día. ¿Tenías en 4 o 5 años? Yo tenía 4 años. Imagínate. Y fue un recuerdo, es una imagen muy impactante porque nosotros vivíamos en Punta del Este en realidad, que después se volvió un lugar así muy chic, digamos, pero que en la época era medio un lugar donde se reunían los judíos intelectuales porteños, y nunca había visto un conglomerado de gente tan impactante. Debían haber, no sé, unas 80.000 personas ese día en la Plaza de Mayo. Imagino que para tu padre fue un regreso emotivo, ¿no? Exacto, él había perdido a su mejor amigo en la dictadura. Bueno, sí, venimos de una familia también golpeada por estas razones políticas, o sea que para mi padre seguramente fue muy emotivo. ¿Fue allí en Argentina cuando empiezas a componer? ¿Cuál era la imagen que tenías de Buenos Aires, de la música contemporánea? La verdad, al principio me costó muchísimo acceder. A mí mis primeros acercamientos a la música contemporánea, hablo de la música contemporánea de la mitad del siglo XX hacia hoy. Al principio me costó, los primeros compositores que escuché fueron Pierre Boulez, Luigi Nono, Messiaen, Stockhausen, y al principio me costaba reconocerme en ese universo. Me llevó mucho tiempo, muchos años de trabajo personal, poder encontrar un lenguaje en el cual diga, este soy yo. Obviamente me resultaba mucho más accesible Stravinsky o Bartók, pero después, en mi llegada aquí a Francia, pude descubrir todo un universo nuevo que va desde la música de Tristan Murail, la música de Gerard Grisset, toda la escuela espectral, y bueno, también el compositor italiano Giacinto Scelsi, y todo eso me fue nutriendo y me fue mostrando que habían otras posibilidades, que no era solamente lo que yo veía como música contemporánea en Argentina, que era esencialmente todo lo que es ligado a la música serial. Y todo lo que es el serialismo a mí nunca me
nunca fui por ese camino. Pero la idea, tanto en Buenos Aires, que es un país muy, sobre todo la pequeña colectividad intelectual porteña, ahora creo que cambió un poco, pero es muy de plegarse frente a lo que se dice en Europa. Si en Europa se hace una vanguardia insoportable, como viene de Europa, le vamos a dar un poco más de crédito. Quizás los compositores de música serial se habían olvidado del oyente, del espectador, ¿no? Componían un poco para ellos. Bueno, todo eso es relativo. A mí me gusta mucho Anton Weber, me gusta Alban Berg, tiene un concierto para violín y orquesta que Bellísimo. me encanta. O sea, no es todo así, pero a mí en su momento, y incluso ahora me sigue molestando una cierta actitud de los argentinos de no conocer nada de su propio país y estar con una especie de eterna obnubilación de cualquier cosa que se produce en Europa porque es en Europa. Eso es algo muy extremadamente acentuado y lo veo mismo en latinoamericanos que viven acá también. ¿Cuáles fueron las razones de venir a Francia? ¿Estudios, quizás? Bueno, yo vine acá por mis estudios. Básicamente eso, también habían razones personales y todo como que me fue trayendo aquí a Francia. Vas a estudiar en varios conservatorios, pero vas a acabar en el Conservatorio Nacional de Bueno, París. no, estudié acá en el Pôle Superior de París-Boulogne con Edith Canal de Gissy y en la Sorbonne. Y bueno, ahí fueron mis últimos años. ¿Cómo cambió tu manera de ver la música, tus estudios aquí en Francia? Sí, en muchas cosas sí, lo que te comentaba recién, aquí pude descubrir otras corrientes que en Argentina yo desconocía. Y también, bueno, trabajar mucho sobre la técnica de escritura, tanto instrumental como vocal, y pude sobre todo tener muchísima experiencia. Acá creo que una de las cosas que más agradecido estoy de aquí es todas las posibilidades que he tenido, porque realizando todas esas experiencias de escritura, sea para orquesta, para música de cámara, pude ir encontrándome a mí mismo, cosa que no hubiese podido hacer jamás si me hubiese quedado en el mero análisis de partituras y escucha. Y creo que hay que pasar a la acción, hay que transpirar, hay que encontrarse con los músicos, equivocarse, producir permanentemente. Y yo tuve esa actitud casi desde que llegué acá. Y bueno, eso realmente es algo óptimo. Gabriel, ¿no hubo ningún profesor, ninguno de tus profesores que te dijera, oye, haz tango, como le dijo Nadia Boulanger a Piazzolla? No así, creo que la historia de Piazzolla es personal de él. Yo tampoco puedo decir, no tuve una historia similar a la de él, por suerte hice mi camino. Puedo tal vez nombrar a un profesor que tuve, que es Éric Tanguy, que me insistió mucho con no abandonar un cierto estilo que yo traía, en eso hablo hace más de 10 años, y que me ocurrió lo que le ocurre a mucha gente al llegar acá, que es que piensan que para ser aceptados en un pequeño medio hay que travestirse y de alguna manera todo lo que uno escucha en la casa, por ejemplo, que no sea, digamos, en la línea post-serial, post-Lachenmann o música electroacústica, que todo eso no debe aparecer en la música de uno. Y porque, bueno, creo que hay como un temor a no ser aceptado en ese medio, ¿no? Y yo como que perdí completamente ese temor y me di cuenta que ser yo mismo, o sea, la verdad paga mucho más, muchísimo más que imitar, que reproducir lo que hizo toda la generación de los años 60. Y en eso creo un poco Éric Tanguy me empujó a no quedarme tan ahí como arrodillado frente a esa generación, ¿no? Sino que hacer lo mío, hacer mi camino. ¿No te sientes atado a ninguna corriente estética? No, creo que yo hoy en día lo que trato es de hacer algo, producir una música en la cual yo me sienta, en la cual yo me reconozca. Cuando yo no me reconozco en una música, no sale en ningún disco, no sale, no
termino. O sea, yo tengo que sentir que soy yo. Y bueno, ahí es donde entran en juego un montón de factores que tienen que ver también con la personalidad de uno, con toda la música que uno escuchó. Y a mí me parece una actitud muy deshonesta que si uno también, además de escuchar música clásica y música contemporánea, conoció de cerca el fenómeno del tango, también la música bossa nova. Yo tengo canciones hechas con toquinho, tengo discos en los cuales hice arreglos de tango. Entonces todo eso no puede desaparecer de mi obra. Todo eso tiene que estar juntos, porque si yo escondo esa parte me parece algo totalmente deshonesto. Entonces decidí que mi música esté todo eso junto y en encontrar una homogeneidad que se me va pasando se me van pasando todos estos años, ¿no? La semana pasada estabas en Estrasburgo, los famosos percusionistas de Estrasburgo te estrenaban una obra que habías puesto en una instalación en una universidad aquí en París, ¿no? Exacto. No hace mucho. Bueno, en realidad esas dos obras son complementarias entre sí. Está la obra instrumental, que es La Nueva, se llama La Nueva, es una obra para un ensamble de 6 percusiones, que fue estrenada en el teatro de Haute-Pierre. Y que es una obra que está inspirada en la imprenta, ¿no? En la relación entre la imprenta y los instrumentos de percusión. Para esto trabajé mucho con las percusiones, que son realmente unos músicos fantásticos, y hicimos un trabajo muy intenso de búsqueda de material. Yo venía con ideas, había ido a grabar a un museo de la imprenta que está en la ciudad de Rebé. Había grabado viejas máquinas como el linotipo y otras más, el offset, etc. Y en base a esos modelos fuimos buscando material, y con esos materiales yo fui componiendo esta pieza, en la cual utilizo un tipo de instrumentación bastante particular, que va desde una bicicleta hasta máquinas de imprenta. Uso muchos instrumentos que se tocan bajo el agua para de alguna manera evocar la tinta. Y hay como toda una relación con la imprenta, no solamente en el sentido descriptivo, sino que hay un sentido también histórico, ¿no? De cómo la imprenta fue evolucionando y la llegada de Internet, ¿no? Que yo lo veo como una bifurcación de la imprenta. En esa óptica construí como un anexo esta instalación que acabas de citar, que se llama Rivière d'Encre, que fue presentada en la Sorbonne en los meses de noviembre, diciembre y enero, y es una instalación en la cual hay videos, hay máquinas que fueron especialmente construidas por un luthier, Benoît Poulain, y hay música electroacústica que yo mismo compuse con las máquinas de imprenta. Las impresoras de nuestros días son más silenciosas, afortunadamente. Totalmente. Volviendo al disco que acabas de publicar en el sello Clarté aquí en Francia, la paciencia es una de las virtudes que el compositor contemporáneo tiene que cultivar. Hay que ser paciente para triunfar en la música. Bueno, no, el título no estaba pensado en ese sentido, sino que es el nombre de un poema de René Char, que es el primero de toda esta serie de piezas alrededor de las formas de la voz que yo compuse entre el 2010 y el 2018. Y bueno, la primera pieza fue La Passions, que fue un encargo del Instituto Francés de Arte Coral, y era para coro de niños y cuarteto de maderas. Como es un poema muy bello de René Char, con imágenes muy lindas, muy poéticas, me pareció un lindo homenaje finalmente, y además es como que es la raíz de todo este proyecto. En el disco está la soprano Maya Villanueva, que es argentina también, ¿no? No, Maya es francesa, pero de origen peruano. Peruana, exactamente. Estuvo aquí con nosotros no hace mucho. Imagino que trabajar con ella es como trabajar en casa casi, ¿no? Exacto, sí, bueno, durante estos años hemos desarrollado una relación de complicidad, y ella grabó 2 piezas en este disco, una que se llama The Loveless Land, La Tierra Sin Amor, que es sobre un texto de Oscar Wilde, y la otra pieza se llama 3 Instantes Oníricos, en las cuales hay 3 poetas argentinos, Macedonio Fernández, Juan José Saer
y Juan L. Ortiz. El disco lo interpreta también la Orquesta de Picardía de la ciudad francesa de Amiens. Fue allí donde nació la idea de hacer un concierto para cantantes de rap y orquesta. Esa idea, tengo que decir, fue una idea de ellos. Al principio no fue mía y yo al principio la recibí con bastante miedo porque el slam y el rap no son músicas que yo hoy en día en el cotidiano escuche. Pero tengo un pasado en mi adolescencia de haber escuchado rock, porque mi generación sigue siendo la generación que es hija del rock, o hijos de hijos, somos nietos del rock, digamos, pues no nací en los años 60. Entonces, me costó aceptar esto al principio, pero me lancé a la aventura y fue así como un poco como esos actores que tienen que engordar 30 kilos para hacer una película, ¿viste? Hubo un trabajo así como de ponerme en una situación de bastante riesgo. Y trabajé muchísimo. Tuve un gran parceiro y amigo que es Ganji Man, que es el rapero de Amiens, que escribió todo el texto. Y bueno, él me iba dando información, me iba mandando músicas para escuchar. Y yo también salí a escuchar Suárez, de donde se escucha dub y se escucha slam y rap. Y empecé a nutrirme de toda esa música hasta identificarme un poco ahí adentro y construir un mundo en el cual yo diga, bueno, esto lo puedo hacer. Los músicos clásicos miran con una cierta displicencia al rap, pero son verdaderos poetas, ¿no? Algunos raperos. Exacto, exacto. Yo creo que el slam tiene una cosa muy valiosa, y en todo el poema de este chico Ganji también. Y es otro tipo de poesía, no hay que ir a buscar en la poesía del slam lo que uno espera en Rimbaud, en René Char. Simplemente hay que entender eso para no mirar con un cierto desdén, ¿no? Todo su universo. Imagino que los músicos de la orquesta se lo pasaron muy bien. ¿Cómo fue el trabajo con Arie Van Beek, el director holandés de la orquesta de Amiens? Arie Van Beek es realmente un músico extraordinario y muy accesible, muy simpático. Fue todo de manera muy, muy fluida. Habíamos trabajado muchísimo con Ganji, el cantante de rap, y yo le había preparado maquetas y todo y lo había mentalizado para saber que él iba a estar en una situación con 80 músicos que no pueden tocar sin la partitura y él que no sabe leer música, ¿no? O sea, nos íbamos a encontrar en eso y había que resolverlo en 2 ensayos, ¿no? Entonces, bueno, encontramos un método de trabajo que por suerte funcionó y Arie Van Beek fue alguien que dio fluidez a ese método. En fin, pues ya lo saben, el nuevo disco monográfico de la obra vocal del compositor argentino Gabriel Sivak ha sido editado aquí en Francia por el sello Clarté. Muchísimas gracias, Gabriel, por haber estado aquí. Muchas gracias a ti, Te esperamos Jordi, para un próximo disco, cuando quieras. Buenísimo. Y por último quiero agradecer que esta producción de este disco fue gracias a la Fundación de Entreprise Banque Populaire, que fueron los productores de este disco para el sello Clarté. El mecenazgo es muy importante. Muchísimas gracias, Jordi. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Víctor Ull, quienes están detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Argentina, por supuesto, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U, allí en Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición del Invitado de RFI, y nos vamos ahora precisamente con la música de Gabriel Sivak y este concierto para cantante de slam y orquesta.
Plus perdu qu'un gosse à la DAS, qu'une cagole à la fac. Je me sens plus à ma place, reviens, j'ai le ventre en vrac. Tu es dans chacun de mes actes, me laisse croire que je te traque. Ton absence au sol me plaque. Je peux pas faire de boxe sans tact, transi sans transition. Tu es parmi mes ambitions. Me voilà tel un zombie sous, plein de mots sans définition. À bord d'une embarcation, sans destination. Rien ne m'amuse, rien m'amuse. Tu es absente de ma diction. Je fais bien plus que me languir, et toi tu glisses comme une anguille. J'aimerais tant te grandir, dans la meule aucune aiguille, aucune trace d'espoir, pas même une brindille, encore pas...